Siguiendo con el modelado orientado a objetos. Las ventajas de este modelado son variadas. En general se considera que es más fácil de construir y de mantener. Esto es siempre, bueno, de mantener sí en general lo es. De construir y bueno, depende de la experiencia del que modela. Para una persona que siempre ha modelado más orientado a funciones, es más difícil. Lo que sí es claramente tiene una ventaja es que si sabemos que el diseño o el lenguaje que vamos a usar va a ser orientado a objetos, y bueno, estaría muy bueno hacer un análisis orientado a objetos, cosa que toda esta experiencia nos dé mucho insight. Bueno, el análisis orientado a objetos es en general más resistente que el orientado a funciones porque las mismas funciones son menos resistentes que los objetos. Em, bueno, el sistema es visto entonces como un conjunto de objetos que interactúan entre sí o interactúan para con el usuario. Y la idea es que el objeto nos provea de funciones y que nos permita hacer cosas con él. Para eso, ¿qué hacemos? Primero identificamos qué objetos tenemos dentro de nuestro problema, dentro de nuestro sistema. Definimos las clases, identificando cuál es la información del estado que encapsula cada objeto. Identificamos las relaciones entre los objetos. Si es necesario, hacemos jerarquía y etcétera. De eso vamos ahora a hablar un poquito más. Entonces, dijimos, el sistema consta de objetos. Cada objeto tiene atributos que juntos definen al objeto en sí. Eh, Deberíamos a esta altura ya empezar a pensar qué objetos tienen atributos similares, por ende los vamos a encapsular en clases. Y bueno, los objetos se supone que nos proveen un servicio o unas operaciones para trabajar con ellos. Es muy importante, y esto lo vamos a enfatizar durante todas las clases, el hecho de que cuando vamos a hablar de los servicios de un objeto, de hacerlo de manera ordenada y, y que lo hagamos a través de estas interfaces que nos ofrecen los objetos. Tal vez más adelante quede más claro lo que quiero decir. Los servicios se acceden a través de mensajes que se envían a estos mismos objetos. Estéticamente es algo así como lo presenta este slide. Es importante que dentro de esta materia, como es una de las primeras materias donde estamos manejando el diseño de cosas con objetos, vamos a requerir que para cada objeto siempre estéticamente, disculpen, esté bien expresado estas tres secciones dentro del objeto. Me importa, es algo que lo pido, por ende, por favor, no me, en el Take Home, etcétera, en los proyectos, no expresen un objeto como una cajita simplemente, sino necesito que esté claro cuáles son las operaciones eh, y los servicios que ese objeto da y su nombre específico. Bueno, un diagrama de clases representa entonces, como dijimos, gráficamente la estructura del problema que vamos a resolver. Vamos a tener clases y esta es la división de la cual me refería recién yo, que esté conformada por un nombre. En general es importante gastarse un poquito de tiempo, de esfuerzo y de poner un buen nombre que identifique claramente esa clase. Después vamos a tener atributos y vamos a tener servicios de cada objeto. Después tenemos uniones entre los objetos y bueno, la manera de representarlas estéticamente explican que esas uniones son de diferente índole. Acá tenemos una estructura de generalización y especificación, que en general es la que usamos para representar cuando tenemos herencia entre objetos.
Esto muestra una presencia, este circulito negro que tenemos ahí, que también puede ser un circulito vacío. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero lo importante es que representa la multiplicidad de esa relación. Es decir, acá nos está diciendo que un objeto de la clase drugstore está unido con muchos objetos de la clase medicina. Sí, una medicina, un remedio sería una traducción más linda. Esta es una estructura de agregación que modela la relación. Está conformado por, acá la idea es entender como que la drugstore está conformada por farmacéuticos o químicos y medicinas. Ahí tenemos una asociación que representa una relación entre dos objetos. Fíjense, acá es una venta lo que quiere representar. Y de vuelta tenemos esta situación de que la línea sale desde la drugstore sin nada en especial y llega a los sales con el puntito negro. Ahí, ¿qué estamos diciendo? Que un drugstore en particular está teniendo muchas ventas. Y abajo tenemos una relación que es lo que se llama N a N por estos puntitos negros. Eso quiere decir que muchas medicinas pueden ser vendidas en una venta y que muchas ventas pueden vender a una medicina. Bueno, ¿cuáles son los pasos que debemos saber identificar o de qué manera podríamos empezar un análisis orientado a objetos cuando nunca lo hayamos hecho? El primero sería identificar los objetos y las clases. Esto se hace, esta es una técnica, no es la única, es una propuesta para, yo diría, para empezar. Cuando uno no tiene idea de qué hacer, bueno, esta es una opción, que es observar el espacio del problema, hacer un resumen de cuál sería el problema que queremos resolver, después buscar los sustantivos dentro de ese resumen y analizar si vale o no la pena hacer una clase para cada sustantivo. Obviamente no es para todos los sustantivos, pero bueno, como una manera de empezar cuando uno no sabe por dónde empezar. Después deberíamos identificar las estructuras que tenemos. Entonces ahí lo que se hace es considerar las clases que supuestamente inventamos antes, que puede ser que después las descartemos, no importa, y considerar si alguna generaliza o especifica al anterior. Es decir, vamos a tratar de buscar estas relaciones que hablamos recién y tal vez podamos hacer herencia, etc. Ahí tenemos que considerar si algún objeto es parte de otro para identificar sus agregaciones, etc. Después habría que identificar los atributos. En general, estos son los atributos de las clases. Los atributos representan las características que definen a los objetos. Considerarlos cuidadosamente dentro del dominio del problema, no agregar atributos innecesarios, y acá hago un stop y vuelvo a parar. Fíjense que nosotros estamos haciendo un modelado de todo el sistema, pero no para resolver el sistema, sino simplemente para hacer el análisis para después poder hacer una SRS completa. Por ende, en este momento vamos a tener todos los atributos de las clases. Tal vez no tengamos ni siquiera todas las clases que después realmente vamos a querer construir. Entonces, esto es una parte muy, muy por arriba y debe ser por arriba. No podemos hacer una cosa sumamente minuciosa porque entonces vamos a perder mucho tiempo. Volviendo a los atributos, entonces vamos a tratar de ubicarlos apropiadamente en la jerarquía. ¿Esto a qué se refiere? A analizar porque hay que ser cuidadoso de que ciertos atributos, si pertenecen al padre, estén en el padre, no que estén en todos los hijos. Un atributo que esté en todos los hijos es un atributo que está incorrectamente puesto en todos los hijos, debería pertenecer a un padre. Y cosas por el estilo. Hay otros ejemplitos. Y después identificar asociaciones. Una asociación captura la relación entre distintas
perdón, distintas instancias de varias clases. Usualmente se derivan directamente del dominio del problema, pueden tener sus propios atributos. Es decir, las relaciones entre clases pueden tener atributos, esto no sé si lo vienen usando, es importante saberlo. Es raro, no es tan usual, pero es importante saberlo que a veces es la misma relación la que nos conlleva a un atributo. Y por último, definir los servicios. Los servicios son las cosas que nos dan esas clases. Los servicios proveen el elemento activo en el modelado orientado a objetos. Para identificar los servicios, definir los estados del sistema y para cada estado listar los eventos externos y respuestas requeridas y asociar estas actividades con las clases. Entonces, viendo un ejemplito, el mismo ejemplito que vimos anteriormente, uno puede rápidamente sacar estos sustantivos del texto inicial, que podría ser el restaurante, el propietario, la factura, bla, bla, bla. Si uno hace un análisis rápido de esos sustantivos, nos damos cuenta que algunos de ellos los necesitamos y que otros no. Entonces, una propuesta, de vuelta, esta no es la única, es simplemente una propuesta, sería generar este modelado orientado a objetos, este que está aquí. Y bueno, acá tenemos una relación, la relación que hay entre el supply order y el supply item, que fíjense que tiene, bueno, que en vez de esto que decía acá, tiqui, tiqui, ahí está, que al identificar las asociaciones tal vez existan atributos que no se los queremos meter a ninguno de los dos objetos que están siendo asociados y se los queremos meter directamente a la relación entre ellos. Bueno, acá hay un ejemplito ínfimo. Esto está todo en el libro, léanlo, pueden preguntar. Y de vuelta, es importante que entiendan que todo esto que es modelado, como les dije, es una cosa activa, es una cosa que cambia, es una cosa muy relativa. Por ende, en el take home, por ejemplo, cuando ustedes hagan el modelado, más que el modelado que esté bien o el modelado que esté mal, es la manera en que ustedes justifiquen su modelado. Es importantísimo que ustedes nos demuestren por qué pensaron de esa manera, qué los llevó a generar ese modelado. Después se puede discutir, también hay reglas, ya se van a dar cuenta más adelante, existen reglas del buen modelado o del mal modelado, pero cuando se las digamos explícitamente, recién las vamos a exigir. Por último está el análisis del prototipado. Esto en general se hace cuando es posible. No siempre es posible hacer un prototipado, pero está bueno saber que de su existencia. La idea es que se construye un sistema parcial que es un prototipo. También es importante saber que en esta parte el concepto de este prototipado, en general lo que se hace es un prototipo de las partes que no se entendieron, que hubo discrepancia entre lo que el usuario expresaba y el que iba a hacer el sistema entiende que puede hacer. Entonces la idea es que el cliente y el usuario y los desarrolladores lo utilizan para comprender mejor el problema y las necesidades del sistema. En general ayuda a visualizar muy bien cómo es el sistema final, por lo cual es como lindo. Existen dos enfoques, el descartable y el evolucionario. A esta altura estamos hablando de una altura muy primaria, donde, como les dije, estos son modelos, podríamos decir, de baja calidad, de muy baja calidad, sin control de errores, sin cuidados a la hora de hacerlos. Por ende, pasa a ser, el evolucionario no es óptimo, para nada. Lo ideal es que uno haga un modelo que sabe que va a descartar. No es bueno hacer un modelado para el análisis de requerimiento
que después evolucione, porque lo más probable es que el hecho de la evolución sea tan complicada que traiga más problemas que ayuda. Pero por otro lado, en esta generación de este modelo, de este prototipo, uno aprende mucho. En general uno empieza a tener una visión de cómo va a ser el sistema y ayuda muchísimo. La idea es, como dice este grafiquito, es agarrar las cosas que no se entendieron bien, tratar de hacer un prototipado y se lo muestra al cliente y el cliente critica, no, sí, hasta que más o menos llegan a un acuerdo eh, y ahí se para. Y como dijimos, idealmente se tira. En particular hay detallitos, pueden leerlo, no es difícil, no es complicado, está en ese apartado del capítulo 3 y pueden preguntarme todo lo que necesitan. Ami dice, in principle, requirements are a relatively simple concept, en teoría, ¿no? They are simple statement of what must be true about the system to make the system acceptable. Fíjense que eso es más o menos lo que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Es de alguna manera un contrato de cuando yo te voy a decir, sí, está bien hecho el sistema. The theory is that by defining requirements explicitly, you plan, and by planning you save time. ¿A qué se refiere con esto de you save time? Que la verdad es que la teoría nos ha demostrado que mientras que uno piensa cómo escribir todo lo que son los requerimientos, uno aprende muchísimo, uno salva tiempo futuro, a eso se refiere, porque estamos ahorrando tiempo, porque todo este pensar de cómo expresarlo nos hace pensar cómo entenderlo y el entendimiento nos lleva después a poder hacerlo de mejor manera. Y bueno, el ejemplito que mostré la otra vez, en general los requisitos del cliente para él en su mente están claros. El que captura los requisitos entiende algo, entiende algo, no tiene por qué ser exactamente lo que el cliente quería. Y después, esto también me gusta distinguir muy bien entre el análisis y la especificación. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más de la especificación y que la especificación es lo que nosotros plasmamos en la SRS. Y muchas veces lo que plasmamos ni siquiera es lo que entendimos. Y bueno, acá. Bien, la pregunta sería, sabemos que la última etapa de esta parte es ese documento, ese archivo, eso lo que quieran, se llame SRS. Es un archivo en realidad. Y la pregunta sería, ¿por qué los DFD que hicimos o los diseños de clases que hicimos o este prototipado, por qué eso no es la SRS? Y la respuesta es muy simple. El modelado se enfoca en la estructura del problema, mientras que la SRS se enfoca en el comportamiento externo del sistema. Yo sin leer las slides, sin pensar nada, les diría, la SRS tiene todo lo que es el análisis y mucho más. También en la SRS tenemos tratamiento de errores, o se empieza a hablar del tratamiento de errores, requerimientos de desempeño, que es lo que, si yo quiero mi café, en cuánto es lo máximo que necesito que me entreguen mi café, restricciones en el diseño, no quiero algo que ande fabuloso si tengo infinita memoria, quiero algo que ande aceptable con poca memoria, por ejemplo. Conformidad de estándares. Muchas veces uno está trabajando en algo que te exige el gobierno que sigas ciertos estándares, entonces todo eso va plasmado en la SRS. Recuperación, etcétera. Existen muchas cosas que también debemos poner en una SRS. La verdad es que la transición desde el modelado hacia la SRS no siempre es directa y a veces hay que aprender a hacerla.
Otra cosa importante es entender que la SRS no es una formalización del modelado, sin embargo, existen muchos lenguajes formales que nos ayudan a describir parte del modelado en la SRS y nos ayudan también a escribir las otras partes. Por otro lado, todo el esfuerzo que se hizo en el modelado en general cobra sus frutos a la hora de escribir una SRS. Una persona que hizo un modelado bueno tiene un conocimiento de causas muy, muy bueno, y más aún durante el modelado uno a veces recopila cosas que ya las va anotando en la SRS porque saben que son restricciones o comentarios de eso que dice ahí, tratamiento de errores, etcétera. Cuando uno va y hace el modelado con el cliente, muchas veces ya está tomando nota de todas las otras cosas extras que el cliente desea. Y acá viene esto que estamos hablando de 8 características de la SRS. Estas 8 características, yo les diría, apréndanselas de memoria ya. No esperen ni un segundo más, porque estas 8 características las tomo en todos los exámenes habidos y por haber. ¿Por qué? Porque las considero cruciales. En realidad no las considero cruciales solo para una SRS, sino para muchísimos documentos. Me parece que son características, algunas de ellas son formidables y llevan al entendimiento de las cosas. Me parecen muy bueno. Bueno, vamos a ir viendo, bueno, ¿qué dice? Que una SRS debería ser correcta, completa, esto es soñar, no ambigua, eso debería cumplirse siempre, consistente, también la gente debería ser consistente, verificable, eso a veces suele ser muy difícil, rastreable, modificable, y eso, fíjense que yo ya he estado pinchando sobre eso, la modificabilidad del código implica mucho el entendimiento de ese código. De la SRS estamos hablando de lo mismo, y ordenada en aspectos de importancia y estabilidad. Y eso se refiere también a la vida, entender cuáles son las prioridades de las cosas, de los momentos, va a ser muy importante. Veamos cada uno en particular. Corrección. Cada requerimiento representa precisamente alguna característica deseada por el cliente en el sistema final. ¿Esto qué quiere decir? Yo les cuento la respuesta típica del estudiante cuando yo pregunto las características de la SRS. Me dicen corrección. El requerimiento representa no dicen la palabra precisamente casi nunca, representa una característica deseada, punto. Wait, eso está muy mal, why? Porque en realidad el problema es que algo sea deseado no nos implica nada. ¿Puede ser deseado por quién? ¿Por todo el mundo? No, es fundamental esta partecita que dice deseada por el cliente en el sistema. Eso, por favor, analícenlo, no se lo olviden de poner. Es fundamental entender eso. Entonces, la corrección quiere decir que cada requerimiento que se expresa en la SRS viene de un willing, un deseo que tenía nuestro cliente. Completitud. Todas las características deseadas están descritas. Si ustedes ponen eso en la respuesta está mal. ¿Por qué? Porque es todas las características, tendría que cambiar la slide, voy a cambiar la slide. Es todas las características deseadas por el cliente están descritas. Las características deseadas, de vuelta pasa a ser esta situación de que uno no puede decir deseada, si no, yo quiero chocolate, vos querés café y chao, y estamos poniendo todas las características del mundo. Entonces la completitud, de alguna manera corrección y completitud van casi al revés. Una habla del cerebro del cliente y la otra habla de lo que la SRS tiene. Entonces una dice todo lo que estaba acá está acá y la otra dice todo lo que está acá estaba acá, más o menos. Las características más difíciles de lograr es completitud, más aún nunca se logra. Esa es la verdad, porque uno es infinitamente difícil
poder ponerlo todo. Y fíjense eso que les decía, que corrección y completitud están bastante relacionadas entre ellas. La no ambigüedad es una característica muy importante. Cada requerimiento tiene exactamente un significado. Eso es fundamental. Si yo tengo ambigüedad, entonces podemos ir a litigios, porque después yo puedo decir, no, bueno, pero yo entendí esto. Cuando tenemos mucha ambigüedad, muchas veces cuando tenemos representada la SRS en lenguaje natural, el lenguaje natural es ambiguo. Eh, por suerte, ya se van a dar cuenta más adelante cuando les toque cursar Ingeniería 2. Ingeniería 2 más o menos agarra todo lo que nosotros estamos viendo en Ingeniería 1 y muestra cómo hay lenguajes formales y hay formalidad para meterle a cada uno de los pedacitos, no todo, pero bastante. Y por suerte existen lenguajes formales para representar SRS. En general no se usan, o por lo menos no se usan para la completa SRS, pero muchas veces se usa para partes, para pedacitos de la SRS donde yo uso un lenguaje formal porque ese pedacito pasa a ser crítico, no puede ser ambiguo, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos ambigüedad vamos a tener errores. Hay que prestarle realmente mucha atención a la no ambigüedad dentro de la SRS. Y bueno, como les dije, existen lenguajes formales que pueden ayudarnos con esto. Consistente. Ningún requerimiento contradice a otro. Aquí obviamente es importantísimo y aquí también uno podría hablar de redundancia. Cuando nosotros nombramos la misma cosa en dos partes de la SRS, ya estamos haciendo problema para la consistencia. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si uno por alguna razón quiere cambiar alguna de esas partes, se vuelve complicado porque a veces uno cambia uno de esos lugares y no el otro y logra inconsistencia. Entonces, una de las cosas que apoyan o ayudan mucho a la consistencia es hablar de cada tema solo una vez dentro de todo el archivo. O por lo menos en cada lugar donde uno va a hablar de algo que ya se dijo, hacer referencia al otro lado, que haya como un bounding entre estos lugares donde se repite o se habla de la misma cosa, de tal manera que cuando uno quiere, eso también nos está hablando de la modificabilidad de la SRS, entonces cuando nosotros queremos modificarla la podemos modificar en todos lados, pero si tenemos redundancia, en general vamos a perder consistencia. Verificable. Y esto nos lleva, bueno, la definición dice, si cada requerimiento es verificable, si existe algún proceso efectivo que pueda verificar que el software final satisface el requerimiento. La no ambigüedad es esencial para la verificabilidad. Y acá yo les doy un ejemplito. Quiero un sistema, que me hagan un sistema que sea bonito. ¿Qué significa bonito? Nada. No significa nada. Porque para ustedes bonito puede ser una cosa y para mí bonito puede ser otra cosa. Entonces, a eso se refiere la verificabilidad. Que existe una manera de yo chequear si lo que estoy haciendo es lo que vos querías. Es muy incorrecto que en un SRS nosotros digamos algo, que el café no venga tarde. No dice nada. Esas son las cosas que necesito que ustedes se acostumbren a ser precisos. Que el café no venga antes, o bueno, antes del segundo para que yo ponga el vasito, que no venga después de 3 minutos. Cosas que alguien, una persona externa que no me conoce en absoluto, pueda tratar de verificarlo. Rastreable. Se debe poder determinar el origen de cada requerimiento y cómo éste se relaciona con los elementos del software. Existen herramientas que nos permiten hacer esta rastreabilidad y en general se exige o se pide que haya una rastreabilidad hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando termino el sistema pueda saber
cada requerimiento que fue expresado en la SRS, en qué parte del código están hechas las cosas que me permiten que ese requerimiento se haga true. Y por otro lado, cada parte del código que existe tiene que tener una razón de ser en la SRS. Fíjense que es un requerimiento que involucra mucho trabajo cotidiano de todos los días cuando uno trata de resolver un problemita o trata de programar un cachito más del sistema, tiene que avisar y decir, bueno, esto viene porque me lo pidieron en tal lado, bla, bla, bla. Eso es rastreabilidad. Y bueno, de este tema ya he hablado bastante, pero que sea modificable, si la estructura y estilo de la SRS es tal que permite incorporar cambios fácilmente, preservando completitud y consistencia, muy importante. Y bueno, acá, como les dije, la redundancia es un gran estorbo para la modificabilidad porque, bueno, eso, porque complica las cosas. Por último, se supone que una buena SRS está ordenada en los aspectos de importancia y estabilidad. ¿A qué se refiere? Acá estamos hablando de que los requisitos críticos o importantes tienen que ser claramente dichos. Uno tiene que saber qué es, dentro de todos los requisitos de este bagaje de requisitos y de cosas grandes que va a haber, tiene que saber qué es lo que más le importa al usuario o al cliente. Y bueno, algunos requisitos son esenciales y difícilmente cambian con el tiempo y eso es lo queremos saber, que esos requisitos van a ser los no cambiables. ¿Qué debe contener una SRS? La SRS entonces tiene que decir los lineamientos sobre qué se debe especificar. A grandes rasgos tiene estas cuatro partes. Tiene que hablar de funcionalidad, tiene que hablar de desempeño, tiene que hablar de restricciones de diseño y tiene que hablar de las interfaces externas, es decir, la parte con el usuario. El corazón de la SRS obviamente va a ser la especificación de la funcionalidad. Enseguida vamos a hablar un poquito y les voy a, al final de este video muestro específicamente cómo es una SRS, no se preocupen. Entonces, especificar toda la funcionalidad que el sistema debe proveer, especifica qué salidas se deben proveer para cada entrada y la relación entre esta salida y esta entrada. Todo esto ya van a ver por qué, pero lo usamos muchísimo en el testing. Y describir todas las operaciones que el sistema debe realizar. Las entradas válidas y verificaciones de validez de las entradas de salida y describir el comportamiento del sistema en caso de entradas inválidas. Y esto es sumamente importante porque a la hora del testing, ya se van a dar cuenta, pero cuando uno hace testing muchas veces no solo hace testing de que la cosa ande, muchas veces mucho del testing es ver que la cosa no ande cuando no tiene que andar o que la cosa no ande con entradas inválidas o que la cosa no dé información a quien no tiene que darle. Todas esas cositas parten desde este punto, desde el punto de ver cuál es el tratamiento de las entradas inválidas. Y todo eso ya debe estar en la SRS. Es la SRS muchas veces la que maneja, la que dirige qué es lo que uno va a testear al final. Por eso, muy importante la SRS. Requisitos de desempeño. Todas las restricciones que el desempeño del sistema debe tener y existen a grandes rasgos dos maneras de disquisicionarlos. Los requisitos dinámicos y los requisitos o requerimientos estáticos. Dentro de los dinámicos tenemos el tiempo de respuesta de las acciones, el tiempo esperado de estos son solo ejemplos, no son todos. Ojo, yo ahí he puesto en este caso 5, pero existen más. Tiempo esperado de terminación de una operación dada, tasa de transferencia o rendimiento, cantidad de operaciones realizadas por una unidad de tiempo. Lo que se hace es, como lo dije con respecto a lo del café,
especificar rangos aceptables y decir, bueno, dentro de este rango está todo bien, fuera no. Y dentro de los estáticos tenemos la cantidad de terminales admitidas. Ahí yo les puedo contar que hace muchos años eh, yo estuve involucrada en un sistema que, bueno, básicamente teníamos ciertos usuarios cada tanto y teníamos, yo creo que en ese momento teníamos 3 servers. Vino Navidad y explotó, pero explotó. Eh, qué sé yo, tuvimos que de un día para el otro contratar algo así como 30 servers, es decir, grado de magnitud más grande. Por suerte, el programa escaló y escaló bien, simplemente fue pagar más servers, pero eh, eh, eso a veces uno no entiende. Es importante pensar a futuro, pensar que las cosas realmente pueden explotar, puede su sistema ser súper usado, andar todo de 10 y entonces todas estas cosas que venimos hablando empiezan a tomar una relevancia fuertísima. Volvamos a los requerimientos estáticos, cantidad de usuarios admitidos simultáneamente. Eh, bueno, ahí también piensen, por ejemplo, en un sistema de aviones o de reserva de asientos para un avión. Cantidad de archivos, es decir, acá podemos estar hablando de alguna manera el hardware máximo que yo voy a tener. Bueno, hay que avisarlo. Todos estos requisitos deberían ser explícitamente medibles, cuantificables para poder verificarlos. Entonces es importante que existan cosas no ambiguas de manera de cuantificar, de verificarlos. Restricciones de diseño. Existen factores en el entorno del cliente que pueden restringir las elecciones que tomemos en el diseño. Por ejemplo, ajustarse a estándares, esto ya lo mencionamos, y compatibilidad con otros sistemas, limitaciones de hardware, bueno, los requerimientos de confiabilidad, tolerancia a fallo o respaldo de seguridad deben ser expresados a esta altura. Fíjense que estamos hablando de cosas que van a ser usadas muy a futuro, cuando el sistema ande, y las tenemos que nombrar y pensar ahora al principio. Requerimientos de interfaces externas. Todas las interacciones del software con la gente, con el hardware y con otro software deben especificarse claramente. La interfaz con el usuario debe recibir atención adecuada. Fíjense que, bueno, eso lo hablamos cuando dijimos con respecto a algunos juegos. A veces es fundamental eh, este concepto de las interfaces de usuario. Crear un manual preliminar indicando los cambios del usuario, los formatos de la pantalla, etc. Estos requerimientos también deben ser precisos para asegurar verificabilidad. De vuelta, ahí está la frase, la interfaz debe ser amigable. ¿Qué significa una interfaz amigable? ¿Cuándo? ¿Es para todos el concepto de amigabilidad igual? Obviamente no. Entonces no usar esas expresiones, no usar algo, quiero que sea lindo, quiero que sea grande, quiero que sea agradable. Eso es ridículo. En esta área no. Una SRS tiene que ser precisa. Y si uno, por ejemplo, quiere una paleta de colores, debe especificarlo dentro de qué áreas de colores uno quiere, etc. Todo eso. Lenguajes de especificación. Bueno, con respecto a los lenguajes de especificación ya hablamos un poquito, pero lo importante es entender que, que tratemos de buscar, así sea en el lenguaje natural, la no ambigüedad. ¿Qué es lo que se...? Bueno, tenemos a grandes rasgos dos tipos de lenguaje, los lenguajes que son precisos y los lenguajes que no lo son. En general, los lenguajes no precisos son el lenguaje natural, suele ser más entendido por ambas partes y por ende suele ser, se lo quiere más, pero los lenguajes más precisos suelen ser mejores a la hora de... bueno, sí, de poder
especificar las cosas sin ambigüedad. La mayor ventaja del lenguaje natural, como dije, es la de que todos la entiendan, pero la mayor ventaja de los lenguajes formales es el hecho de ser claros. Como les dije, existen muchos lenguajes. Aquí yo hablo de algunos, no en esta materia. Nombro algunos como sería la notación Z, el método B, Alloy, Petrinet, Level Transition System. Existen muchísimos de esos lenguajes, están muy buenos, es con lo que yo me dedico en realidad en la teoría a hacer. Lo interesante es que existen herramientas que soportan estos lenguajes, entonces nosotros a esas herramientas, si logramos, aunque sea especificar un pedacito de nuestro sistema en alguno de estos lenguajes, le podemos preguntar a la herramienta, ¿y esto se va a bloquear? ¿A esto le falta algo? Dan un soporte y nos ayudan mucho. Y algunas, poquitas, pero algunas de esas herramientas las van a ver en Ingeniería 2. ¿Cuál es el alcance del proyecto? El alcance del proyecto es una de las cosas que también les vamos a pedir en el Take Home. Y básicamente lo que dice es qué cosas entran y qué cosas abarcan, o más bien, qué cosas no entran, qué cosas no están incluidas dentro de este proyecto. Habla de los objetivos, de los entregables y de los tiempos de estos entregables, cuáles son las prioridades para saber qué yo debo hacer primero, etc. Esperen que me faltó. Me falta acá una cosita que es los criterios de aceptación. No entiendo por qué no sale, pero bueno, también y las limitaciones presupuestarias. Ya voy a analizar bien qué pasó porque no salen ahí. Pero bueno, hay dos cositas más, que son los criterios de aceptación y las limitaciones presupuestarias. Y como les decía, esto acá muestro un poquitito la estructura de un documento de una SRS. Hay muchas maneras de hacerlo, pero esta es una opción. Tiene una introducción donde uno escribe el propósito del sistema, el alcance, definiciones, acrónimos, qué cosa queremos decir con qué cosa. Hay a veces un lenguaje específico al problema que vamos a resolver, referencias y una visión general. Entonces la introducción es una cosa muy, muy global. Como dice ahí, la organización del documento es en secciones y subsecciones. Después viene una descripción global de todo el sistema, donde se habla del producto, de sus funciones, de sus características, etc. La estructura esta que está propuesta ayuda a la comprensión y a la completitud, pero no es la única. Uno puede decidir cómo va a hacerlo. Esta estructura es la que presenta la IEEE, por eso es la que mostramos, pero bueno, no es la única, vuelvo a insistir. Y después tenemos la tercera parte, que es la que en general nosotros vamos o es la que primero uno estaría pensando en que tiene que ir en la SRS, con los requerimientos específicos. Y acá tenemos los requerimientos de interfaces, los requerimientos funcionales, los de desempeño, los de diseño, los que veníamos hablando. En los requerimientos funcionales se especifica la entrada y la salida que son esperadas, las interfaces, etc. En general no se especifican los algoritmos y eso es de vuelta muy importante. Acá estamos hablando de qué es lo que queremos, no cómo lo vamos a hacer. A veces, bueno, puede estar dada como una fórmula o como una ecuación la resolución, pero no siempre. Y lo más común, esto se usa muchísimo, son los casos de uso. Los casos de uso es exactamente lo que vamos a ver dentro de un ratito, que básicamente habla de los detalles
de cómo sería la interacción entre un sistema y el usuario. Y bueno, son un formato muy estándar, así que enseguida nomás vamos a explicar su forma.